Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy parte del equipo de trabajo de Trafomex y en esta ocasión te voy a presentar el tema de cómo probar un relevador eléctrico. Vamos a revisarlo. Lo único que necesitas hacer para poder probar un relevador es tener tu relevador, tener su diagrama, el cual te va a decir cuál es el contacto abierto y cerrado de tu relevador. Y si no lo tienes, no te preocupes, no lo necesitas. Nada más necesitas hacerlo a prueba y error. Vas a colocar tu multímetro en la posición de ohms o de continuidad. Aquí, si puedes ver, es el símbolo de ohms, o también nosotros podemos ver una señalización de que va a emitir un sonido. Eso es cuando existe continuidad, es decir, cuando yo tengo mis cables juntos, cuando existe continuidad eléctrica en los cables del multímetro, va a emitir ese sonido. Lo separo y ya no emite el sonido. De este modo vamos a identificar cuáles son los contactos cerrados o abiertos de nuestro relevador que deben de cambiar cuando el relevador es energizado o cuando nosotros activamos el relevador, en el caso de un relevador de uso industrial con esta perilla. Es así de sencillo, así es que vamos a revisarlo. Podemos hacer esta prueba en forma rápida y sencilla, debido a que solamente necesitamos revisar la configuración de nuestro relevador. Muchas veces viene en algún lugar descrita. Para el caso te la muestro en pantalla, la configuración de este relevador. Si no la tuvieras, no importa, porque puedes hacer diferentes pruebas para que puedas localizar cuál es la configuración de tu relevador. ¿A qué me refiero con configuración? Solamente necesitas ver cuál es la alimentación de tu relevador. Cuando tú identifiques que entre los contactos te da una cierta resistencia de unos cuantos ohms, esa va a ser la bobina de tu relevador. En este caso nosotros vamos a hacer la prueba de los contactos, es decir, yo sí puedo ver el diagrama de este relevador y me dice que entre 11 y 12 tengo un contacto normalmente cerrado. ¿Qué hace juego con otro contacto de aquí si nosotros realizamos que es normalmente abierto? Cuando el relevador cambia de estado, cuando nosotros hacemos el cambio de estado del relevador, ese contacto normalmente abierto cambia a cerrado, y el normalmente cerrado, que realiza su función entre 11 y 12, queda abierto. Esto pasa exactamente en el contacto que podemos tener nosotros entre la terminal 21 y la terminal 22, que es un otro contacto normalmente cerrado que hace juego con un contacto abierto entre 21 y la terminal 24. Cuando nosotros actuamos el relevador, en este caso lo voy a energizar, hace el cambio de estado y podemos ver nosotros que entre 21 y 24 ahora está cerrado, y entre 21 y 22 ahora está abierto. Y esto no es más que ver la placa de nuestro relevador para identificar cuáles son los contactos normalmente cerrados y los contactos normalmente abiertos. Si nosotros no tuviéramos este dato, pues lo único que tenemos que hacer es, sin energizar nuestro relevador, verificar cuáles son los contactos que tiene nuestro relevador. Aquí ya identifiqué un contacto normalmente cerrado que, como ya había comentado, es entre 11 y 12. Cuando yo energizo mi relé, ahora este contacto está abierto y seguramente tengo algún otro que cerró. Cuando yo hago lo que es desenergizar este relevador, este contacto se abre. Entonces ya identifiqué que tengo un común que actúa con un contacto normalmente cerrado y con un contacto normalmente abierto. Solamente tengo que forzar el relevador. En este caso de relevadores de uso industrial, pueden tener una perilla que es la que obliga a que el relevador actúe aunque yo no lo energice. Es decir, pongo aquí mis puntas entre la terminal 11 y la terminal 12 y puedo activar el relevador por medio de esta cejilla, y así es como el contacto se abre. Si yo coloco las puntas entre el 11 y el 14, ahora va a estar cerrado. Si yo desactivo este relevador, se abre.
Y así cuando comparo yo mi diagrama con lo que me da mi relevador, puedo encontrar que está correcto o que no está funcionando. Y lo único que tengo que hacer para eso es seguir el diagrama y verificar que cambie de estado. Ahí hay continuidad. Energizo el relevador, el contacto se abre, entonces el relevador está funcionando adecuadamente. Lo cual es lo mismo entre las terminales 21 y la terminal 22, que está abierto. Si yo coloco mi punta roja en la terminal 24, va a ser un contacto que ahora está cerrado y que normalmente va a estar abierto cuando yo desenergice el relevador. Esto es demasiado sencillo, así es que para eso sirve y de esa manera se puede probar un relevador. Recuerda suscribirte a este canal para que sigas obteniendo contenido. En el próximo capítulo vamos a comenzar con los tutoriales de electricidad y vamos a responder a la pregunta ¿qué es? Para el siguiente vamos a revisar qué es el triángulo de potencias. Muchas gracias, suscríbete, nos vemos, hasta la próxima.